de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nuestra catequesis para reflexionar y aprender algo con Jesucito, que viene a nuestro encuentro y nos va a enseñar algo. Pero estén muy atentos, no se olviden, con mamita y papito, con nuestra Biblia, con nuestro bolígrafo y también con un cuadernito para escribir las cosas lindas y nuevas que vamos aprendiendo. Después, recuerden que al final vamos a hacer algunas preguntitas y a ver si ustedes son capaces. Niños, entonces si ustedes son capaces de responder a nuestras preguntitas. Bueno, querida Melissa, ¿qué es lo que hoy nosotros vamos a estudiar con nuestros compañeritos? Hoy con los compañeritos vamos a estudiar sobre las figuras de la Eucaristía, la comunión. Muy bien, entonces las figuras de la Eucaristía, sobre la comunión, y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo cosas nuevas, queridos niños. Eso es importante, que estén atentos y sobre todo que estén concentrados hoy, porque vamos a aprender sobre estas figuras tan importantes. No se olviden, al final ustedes tienen que ser capaces de responder. Melissa, ellos tienen que ser capaces ¿de qué cosa? De responder. Muy bien, de responder a todas nuestras preguntitas. Muy bien. Y ahora, como siempre, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos anima, la palabra de Dios que nos tiene que entusiasmar sobre todo y nos tiene que dar esa fuerza y esa alegría para que nosotros podamos entender tantas lindas cosas que Jesús nos quiere enseñar. Le escuchamos a nuestras compañeritas con la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que coma de mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, porque hemos escuchado tu palabra de la Biblia, de estos 73 libros. ¿Cuántos son los libros en la Biblia, querida Melissa? Son 73 libros. Queridos niños, repitan, ¿cuántos son los libros en la Biblia? 73 libros. 73, y anoten bien y recuerden, ¿cuántos son en el Nuevo Testamento y cuántos son en el Antiguo Testamento? 46 y 27. Entonces, queridos niños, ¿cuántos son en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? 46 y 27 libros. Muy bien, y entonces sumando, queridos niños, nos dan 73 libros. Muy bien. Así entonces recién escuchamos la palabra de Jesús, que ahora nos va a volver a hablar y nos dice, ¿verdad?, sobre la Eucaristía, esta fuente de nuestra vida cristiana. Estén atentos porque vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. A las 20:57 hora local, murió en una casa de su ciudad adoptiva. Madre Teresa. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel por la Paz, pobre entre pobres, falleció. Tenía 87 años. Nació en Albania, en Skopje, el 26 de agosto de 1910. Era de complexión pequeña, pero de una fe sólida como roca. A esta luminosa mensajera de Dios le fue confiada la misión de proclamar el amor inmenso de Jesús por la humanidad, especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios todavía ama al mundo y me envía a mí y a ti para que seamos su amor y su compasión hacia los pobres, declaró. Era un alma llena de la luz de Cristo. ¡Hola! ¡Papá! Mi pequeño ángel. Sigan por aquí. Por favor. Ay, mira. Claro que sí, le queda muy bien. Vamos, toma. Bien. Y ahora la ponemos a dormir. Y la cubrimos. Tienes razón. Nuestro país necesita de tranquilidad y seguridad. Señores, atención, por favor. Un brindis para nuestra patria, por Albania. Por Albania. Se ve delicioso. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? Rápido, llevémoslo a su habitación. Ayudémoslo. ¿Qué hay? ¿Hay un médico? Sí, algo ocurre. Su esposo no quiso callarse y lo asesinaron. Fue un político honesto y valiente.
El ejemplo que dejó es más valioso que un tesoro. Gracias. Te acompañamos en tu dolor, Drana. Obtuvo el diploma con el máximo de calificaciones. Agnes Boyaxiu. A ella, Eminencia. Felicitaciones, Agnes. Felicitaciones, señorita. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Es maravillosa. Sí. Mamá. Muy bien. Muy bien. Es mérito de tu sacrificio lograr este diploma. Papá estaría orgulloso. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, querida. El mérito es todo tuyo, Agnes. Te lo has ganado. Felicidades. Hola. Aye. ¿Pero qué tienes? ¿Qué le dijiste a mamá? Desde esta mañana está encerrada en su habitación y no me abre. Me ignoró, nunca lo había hecho. Mamá. Mamá, ábreme. No quiero ver a nadie, Ábreme. y mucho menos a ti. Tranquila, no llores. ¡Vete! ¿Qué le sucede a mamá? Es mi culpa. Le dije que quiero hacerme monja, que he sido llamada. Encarné agora después de la visita al santuario. Fue hace 6 años, mientras estaba orando. Te necesito. Necesito de ti, Agnes. Te necesito. Me seguirás y no te abandonaré nunca. Pero tú solo eras una niña. Luego volvió a suceder otras veces. ¿Estás segura de tu decisión? Sí. Mamá, lo lamento, pero creo que es lo justo. Dime, ¿qué piensas hacer? Ser misionera, y quiero ir a la India. ¿No quieres tener unos hijos, una familia? Tendré tantos hijos que atender, mamá. Serán muchos hijos. Yo lo lograré. Agnes. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
estás borracha. Espera que se te pase la borrachera y después venís. No, yo no estoy llorando. Le estoy pidiendo al Señor que me dé un hijito. Uy, después de un año el Señor le concedió este pedido a Ana, sí. Y se llamaba Samuel. Al Señor se lo pedí. Uy, anota en tu libretita este libro, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 20. Anótate bien y aprende muchas cosas más. Se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de él. Uy, el espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. ¡Qué maravilla! Su fama se extendía por todas partes. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora sobre la Eucaristía, nuestro tema tan importante y tan lindo. Entonces vamos a escucharle aquí a Melissa, que nos va a transmitir algunas de las cositas que Jesús nos quiere enseñar. Estemos atentos y tomemos nota a todo lo que vamos diciendo, queridos chicos. La Sagrada Comunión es recibir al mismo Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Muy bien, entonces la Sagrada Comunión es esa, queridos chicos. Recibir a Jesucristo bajo estas dos especies. Especies aquí entonces quiere decir el pan y aquí quiere decir el vino. Estas son las dos especies, son diferentes, pero sin embargo nosotros recibimos en estas dos especies nada más y nada menos que a Jesús, decíamos en nuestra catequesis anterior, con su cuerpo, alma y divinidad. Melissa, ¿qué recibíamos y cómo le recibíamos a Jesús entonces en estas especies? Con su cuerpo, alma y divinidad. Muy bien, con su cuerpo, alma y divinidad. Vamos a repetir todos, queridos chicos. Nosotros le recibimos a Jesús con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Muy bien, y esto tenemos que recordar y saber, porque cada vez que nos acercamos a la comunión, cada vez que le recibimos a Jesús en el pan o le recibimos en el vino, le recibimos a Jesús con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Muy bien, y esto tenemos que meterlo, queridos chicos, y tenemos que saber, porque siempre la comunión es lo más lindo. Es lo más grande, es lo más fuerte que nosotros recibimos. Le recibimos al mismo Jesús. Había una palabrita un poquitito más difícil, queridos chicos, pero ustedes también ya aprendieron. ¿En qué momento, Melissa, queridos chicos, Jesús se hacía presente en medio de nosotros durante la Eucaristía? En el momento de la consagración de la misa. En el momento de la consagración de la misa. Y había una palabrita griega un poco difícil que se decía... epíclesis. Muy bien, queridos chicos, vamos a volver a repetir, a ver si recordamos esa palabrita griega. ¿Cómo se dice? Epíclesis. Epíclesis quiere decir la imposición y la venida del Espíritu Santo sobre ese pan y ese vino, y entonces se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y así entonces le tenemos a Jesús mismo con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Vamos a escuchar un poquitito más qué nos dice hoy y nos enseña nuestra catequesis. Recibimos a Jesucristo en la Sagrada Comunión para que sea alimento de nuestras almas, nos aumente la gracia y nos dé la vida eterna. Muy bien, queridos niños. ¿Cuál es la función importante? Vamos a volver a repetir. 3 cositas importantes. Melissa, por favor, vas a volver a decirnos, y esto tenemos que memorizar y tenemos que conocer. ¿Cuáles son entonces los 3 elementos que nosotros recibimos con su cuerpo y con su sangre?
El primero es alimento de nuestras almas. Muy bien, queridos chicos, entonces es alimento para nuestras almas. Eso vamos a memorizar y vamos a saber y vamos a escribir. Alimento para nuestras almas. Vamos a ver entonces el segundo, querida Melissa. El segundo es para que nos aumente la gracia. Muy bien, el segundo es para que nos aumente la gracia, es decir, vivir en la gracia de Dios, vivir en la gracia de todos los santos, vivir en la gracia del cristianismo, es decir, siguiendo a Jesús, haciendo bien las cosas. Y el tercer puntito, queridos chicos, ¿para qué recibimos esa Eucaristía? El tercero es para que nos dé la vida eterna. Muy bien, queridos chicos, y el tercero es para que nosotros podamos mirar siempre arriba, siempre alto, que es la vida de Dios, la vida eterna, el encuentro con el Señor. Muy bien, queridos chicos, vamos a ir aprendiendo y ahora vamos a mirar algo más que nos dice hoy nuestra catequesis. El que se encuentre en estado de gracia y tenga recta intención puede comulgar todos los días. Muy bien, queridos chicos, el que esté entonces en la gracia del Señor, el que esté en esa gracia de Jesús, puede comulgar ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. El que está en la gracia del Señor, queridos chicos, puede acercarse a la comunión todos los días. Todos, chicos, vamos a responder de nuevo a esta preguntita. ¿Cuándo nosotros podemos acercarnos si estamos en la gracia de Dios? Podemos acercarnos todos los días. Todos los días podemos acercarnos a recibir entonces la Eucaristía. Bueno, queridos chicos, nosotros estamos hoy reflexionando cada vez más sobre un tema muy importante. Melissa, ¿cuál es este tema? Figuras de la Eucaristía, la comunión. Figuras de la Eucaristía, la comunión. Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos nosotros desde el libro de Samuel. Estamos con este primer libro desde el capítulo 1, versículos 9 al 20, la continuación de lo que ya hemos escuchado sobre Ana, la estéril, la pobre, pero sin embargo que clama a Dios. El Señor se acordó de Ana y dio a luz a Samuel. Después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, desconsoladamente lloraba. Mientras rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Y como Ana oraba en silencio y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ana respondió: no es así, Señor, soy una mujer que sufre. No creas que esta servidora tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Y así es que Ana, después entonces, pobreza, pero apertura del corazón, de la esterilidad, pasará a ser fecunda, es decir, el Señor escucha la voz del pobre. Pero vuelvo a insistir lo que ya la palabra de Dios nos decía anteriormente y venimos meditando en estos días sobre el aná, es decir, sobre la pobreza. Es esa apertura del corazón porque es decir, somos estériles. Ana llora su aflicción, Ana llora su esterilidad. Pero el Señor, en la medida en que nosotros nos abrimos a Él, pedimos, imploramos, entonces Él Shema, es decir, Shama, que es un verbo, escuchar, oír. Dios que oye, dice la Samuel, que será el hijo justamente de Ana. Entonces pidamos esta gracia también para nosotros, queridos hermanos. En primer lugar, miremos profundamente nuestra vida, cómo nos relacionamos con Dios. ¿Somos soberbios, orgullosos? ¿O tenemos un corazón abierto para escuchar su voz? Porque en la medida en que nosotros nos ponemos ante Dios, ciertamente que el Señor escucha nuestra súplica, escucha nuestra oración.
Y aquí está el resultado. Shammah él, es decir, este hijo que el Señor le dona. La fecundidad contra toda esterilidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre con nuestra catequesis, con un tema tan lindo, tan importante. Melissa, ¿cuál es el tema que hoy estamos aprendiendo con Jesús? Figuras de la Eucaristía, la comunión. Las figuras de la Eucaristía, la Sagrada Comunión. Y ahora entonces vamos a las preguntitas, a ver si somos capaces, después de todo lo que ya dijimos, todo lo que fuimos escuchando, a ver si ahora nosotros, queridos chicos, podemos responder a estas preguntitas. Primera pregunta, atención, y anoten y respondan. ¿Qué es la Sagrada Comunión, queridos chicos? La Sagrada Comunión es recibir el cuerpo de Jesucristo bajo las especies de pan y vino. Muy bien, dos especies, queridos chicos. Tenemos el pan y tenemos el vino. Entonces, Melissa, queridos chicos, ¿qué es lo que tenemos? El pan y el vino. Muy bien, tenemos el pan y el vino, y aquí en estas especies, que son elementos que nosotros traemos del trabajo humano, del trabajo de cada día, lo que nosotros producimos, le ofrecemos al Señor, que luego se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Son dos especies, el pan y el vino. Y ahora vamos a la segunda preguntita, y estén muy atentos, queridos chicos. ¿Para qué recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, queridos chicos? Recibimos a Jesucristo en la Eucaristía para que sea alimento de nuestras almas, aumente la gracia y nos dé la vida eterna. Muy bien, estos tres elementos, queridos niños, nos sea el alimento para nuestras almas. Qué lindo que es esto, el alimento, la fuerza que nos da para poder vivir. Pero también aumente la gracia, es decir, para que seamos cada vez más buenos, queridos chicos. Tenemos que ser entonces capaces de crecer en la bondad y sobre todo prepararnos en este camino para encontrarnos con el Señor. Y esa es la gracia de la vida eterna. Y vamos a ver la tercera preguntita, si son capaces ustedes, queridos chicos, de responderme. ¿Quién puede comulgar todos los días y recibir la Sagrada Eucaristía, queridos chicos? Puede comulgar todos los días el que esté en estado de gracia y tenga recta intención. Muy bien, dos cositas. Recta intención. Verdaderamente digo, yo le quiero recibir a Jesús. Quiero alimentarme, quiero crecer en la gracia. Y entonces tengo esa recta intención. Busco verdaderamente alimentarme para poder crecer. Alimentar mi alma, alimentar mi espíritu, alimentar mi vida, alimentarme yo como persona, como cristiano. Pero por otra parte, queridos chicos, tenemos que estar en la gracia de Dios. No basta simplemente el querer, sino que también tenemos que ser personas que vivimos de acuerdo al Evangelio, que vivimos de acuerdo a lo que Jesús nos propone para ser buenos, para ser educados, para ser respetuosos, para ser obedientes. Ser verdaderamente, chicos, capaces entonces como cristianos. Muy bien, queridos chicos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Nuestro tema, querida Melissa, del día de hoy. Figuras de la Eucaristía, la comunión. Muy bien, las figuras de la Eucaristía, la comunión. Y entonces ahora vamos a poner nuestras manitos juntas. Le vamos a pedir también a nuestra mamita del cielo que nos bendiga siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, queridos chicos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Bye bye, queridos chicos.